Damos gracias al Señor porque una vez más estamos aquí en Mujeres Arraigadas en su Palabra. Y la semana pasada estuvimos dando la introducción a esta poderosa serie Despertando los Dones Espirituales. Y estuvimos hablando de la necesidad que tiene la iglesia en este tiempo, de que esos dones sean activados y de que esos dones sean efectivos en el cuerpo de Cristo. Y de cómo es edificación para la iglesia. Y hoy nos acompaña, como siempre, nuestra querida Tara Esther de Moya. Dios les bendiga. Ángela Volques. Ay, hola. Y Stephanie Encarnación. Dios le bendiga. Y nada, sabemos que esta serie va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar del don de palabra de sabiduría. Un don muy necesario en este tiempo. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra, don de palabra de sabiduría, ¿qué podemos entender, Stephanie? Bueno, primeramente, o en primer lugar, perdón, es un don que lo otorga el Espíritu Santo y ese don nos permite entender cuál es la voluntad de Dios y nos ayuda a actuar consecuentemente de lo que necesitamos en ese momento, como la palabra exacta que se necesita en ese momento. Es decir, que situaciones difíciles podemos nosotros, Stephanie dijo algo que solamente viene a través del Espíritu Santo, que no hay otra forma. Sí. Es decir, Y es sobrenatural. Y es sobrenatural. Son esas estrategias muchas veces que llegan en medio de situaciones complejas que no sabemos cómo humanamente la vamos a resolver, pero Dios nos da la revelación, nos da el entendimiento de cómo hacerlo. Exacto. Y es como entender la voluntad de Dios. Porque nosotros conocemos, sabemos que la voluntad de Dios ha de manifestarse en nuestras vidas, sea como sea, porque Dios es soberano. Así es. Sin embargo, cuando este don es manifiesto en una persona, puede estar en paz de que está bajo la voluntad de Dios y entender que aunque humanamente no puedo comprender, Dios tiene el control. Y mira, y es algo tan importante en este tiempo, porque algo que nosotros vemos mucho, gente que está caminando totalmente distorsionada a lo que tal vez Dios quiere de su vida, tal vez lo que Dios quiere que ellos hagan específicamente. Y por eso vemos que las personas cometemos muchos errores, porque actuamos a lo que nosotros entendemos, no a lo que Dios quiere. Y este don nos ayuda a entender exactamente y nos da esa paz. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, sentimos paz. O sea que todo creyente debería de pedir ese don. Deberíamos. O deberíamos de obtener, o sea, tener ese don. Pedírselo al Señor, que es el que lo da realmente. No, de hecho, en Santiago 1 dice, el que está falto de sabiduría, pídamela a mí, yo te la voy a dar abundantemente, o sea, con demasiado. Mucho. Entonces lo que entendemos es que toda la iglesia sí debe tener el don de sabiduría. Se encuentra en Primera de Corintios 12, del 1 en adelante usted lo puede leer, ahí están los dones manifiestos, y qué bueno que comienzan hablando de la parte de la sabiduría. O sea, y ese es el primer don y el más importante de todos para mí. Bueno, todos son importantes, ajá, pero tal vez es un don que la gente no le da mucha importancia. Puede ser, mayormente vemos que estuvimos hablando de eso en el programa pasado, que la gente muchas veces se inclina por lo que se ve mucho, por lo que es portentoso. Entonces muchas veces la gente cuando se acerca a Dios, ay Señor, yo quiero que tú me des el don de profecía, el don de evangelismo, yo quiero predicar, yo quiero ir a las naciones. Entonces la gente se inclina muchas veces a eso. Pero la palabra de sabiduría como que... Y una cosa importante, que aunque usted estudie y tenga el conocimiento y en los libros haya mucho conocimiento, en el camino necesitamos el don de sabiduría, claro, porque hay situaciones que usted dice, pero yo sé eso, yo soy profesional en eso, sí, pero no tiene la sabiduría. Así porque es. No he ido al delante del Señor, Señor, yo necesito esa sabiduría para esta situación en específica, porque no sé cómo resolver esto, no he podido. Y eso es en el ámbito personal, pero recuerden que en la introducción de la semana pasada estuvimos hablando de que estos dones están para edificación de la iglesia. Entonces, sí, ¿cómo se ve manifiesto el don de sabiduría en la iglesia? Bueno, cuando hay una circunstancia que está atravesando, sí, la iglesia, una circunstancia difícil, y Dios entonces manifiesta ese don entre un señor, una señora, un joven, como para que todos tengan esa paz.
Por eso los dones son para bendecirse los unos con los otros, porque si no, Dios no hace, el Espíritu Santo no hace resurgir ese don en esos momentos difíciles que pasan las iglesias. Sí. No nosotros, porque cada uno de nosotros de manera particular pasamos nuestras situaciones. Sí. Pero hay momentos donde la iglesia en general se ve envuelta en situaciones que afectan no al pastor solamente, sino a al todo el cuerpo. Ujú. Entonces, Tan ese don de conglomerado. sabiduría es lo que hace que como que se mantenga todo el mundo Este aterrizado. equilibrio. Exactamente. Y con esa paz y dando esa palabra. Es mira, como esa dirección vamos que la iglesia a necesita en ese lograrlo. momento. Exacto, vamos a lograrlo, vamos a salir adelante, vamos a orar, Dios lo va a hacer, todas esas Y de hecho manifestaciones. vemos gente sabia en la iglesia, Sí. con Sí. con ese don manifiesto, Ujú. que no son muy letrados, Ujú. pero tienen una sabiduría que tú dices, wow. Ujú. No sé por qué, pero me ha fijado que mayormente lo muestran gente como que tú no Mayores o sea, y mayores. Que tú no llamas tanto la atención. Y cuando hablas con ellas, Son que dices, son "Wow". de perfil bajo. Exacto, que son gente de perfil bajo en la congregación, que no tan adelante. Esa que no hacen muchas doñita que cosas. está allá en el banco, Ay, allá ay, atrás, ay, sí. orando, que no No dice todas las nada, que tú doñitas. la ves tranquilita. No, todas las doñitas, claro. No, y también hay muchas Pero, personas también que son muy sabias, Y que a sí, la hora de dar adultas, jóvenes, jóvenes. que a la hora de dar un consejo, hay cualquier dificultad en la iglesia, como Tara decía, o sea, Dios le trae la revelación, miren, esto es lo que, Ujú. que hay que hacer, esto es lo que debemos hacer, vamos a hacerlo así, 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 así. Yo Así siento es. que viene de Dios y se estudia el caso y se dice, wow, pero mire, Sí, es una es una salida buena salida. salomónica, o sea, Sí. es una salida sabia. para Y, esa y ahí dificultad. nosotros vemos que entonces este don se manifiesta a través de acciones, a través de palabras, a través de visiones, a través de sueños. De muchas cosas. se Un manifiesta. ejemplo lo vemos en el caso de José, que José, Dios le mostró Sí. en sueño lo que iba a pasar en el pueblo de Egipto, pero también le dio la alternativa de cómo iban a solucionar esa situación que venía Exacto. de escasez, que venía primero de abundancia y después Sí. que venía de escasez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y también Vamos. en Salomón, una parte muy buena que ella decía en una sabiduría salomónica era porque se le manifestó eso en una situación de gravedad donde se iba a matar un Ujú, niño. ujú, Digo, se sí. iban a comer un niño. Una situación grave de hambre en el pueblo. Él dice, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Y le llegó la luz y la sabiduría. Y hay que tener mucho en cuenta, porque cuando hablamos de la palabra sabiduría, a como don y como sí, habilidad. como habilidad. Porque son dos cosas diferentes. Exacto. Cuando son manifiestos los dones del Espíritu, hay ciertas características que van a mostrar que ese don es un don espiritual. Ujú. Porque hay personas sabias de por sí. Sí. La gente adquiere sabiduría con experiencia a través de los conocimiento. años. Sí. Tú puedes hacerte una persona sabia. Y de hecho, la palabra, nosotros las mujeres específicamente, nos dice que seamos sabias a la hora de nosotros edificar nuestros hogares. Pero no es de esa sabiduría No. que estamos hablando aquí. Estamos hablando de algo celestial, de algo que viene del cielo, de algo sobrenatural, que se manifiesta en momentos específicos. En momentos específicos y que tú te das cuenta que no había llegado a ninguna mente. Ujú. O sea, es que esa solución no había llegado y aún el que te rodea, que a quien tal vez la persona se lo expone, dice, wow, pero yo no lo vi de esta manera, no entendí. Y tú mismo te das cuenta, solo el Señor pudo haber hecho eso. Sí. Solo el tiempo Señor orando pudo por haber eso. darnos la salida a X situación porque no lo veíamos de esa manera. O sea, es como cuando los ojos son abiertos y Dios permite que tú veas más allá de lo que tus ojos están Yo viendo. creo que Pablo tenía eso. Cuando fue a predicar a Atenas, que vio todos esos dioses manifiestos y dijo, mira, al Dios no conocido, a ese. Esa palabra, me imagino que el Espíritu Santo se la trajo a Pablo en esa ocasión, para que entonces de ahí partiera el mensaje y levantara una iglesia en ese lugar. Pablo no le había llegado ese conocimiento, Dios se lo trajo. No le va a Y, llegar la luz. y entonces nosotros vemos que hay similitud entre lo que es la palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. La gente muchas veces, bueno, de por sí son dos dones que están trabajan Dentro del renglón de la revelación. trabajan entre revelación. sí, trabajan muchas veces Porque recuérdate mutuamente. que en esa parte hay, en los 9 dones, tienen como Renglones. partes, renglones. Tienen renglones, Ujú. pero entonces, un ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el don de palabra de sabiduría y el don de ciencia? Yo creo que el don de ciencia se refiere más al conocimiento per se. O sea, ese conocimiento de las cosas. Y la sabiduría es como
el actuar de manera propia, además una voluntad. O sea, ahí que está la diferencia. El de ciencia es un conocimiento que llega. Que llega. llega exactamente en ese de momento cosas exacto, y que de tú no cosas sabías ni veías. cotidianas, de libros, de Biblia, de entendimiento, que esa es la palabra. Pero el de sabiduría, algo más como de la voluntad. La sabiduría es más práctica. Exactamente. Entonces, el don de ciencia es lo que el Señor revela, que no necesariamente tú lo sabes, pero Exacto. Dios te lo hace entender. Y la sabiduría es lo que tú vas a practicar, porque la sabiduría, el don de sabiduría se ve más en lo habitual, cómo nosotros aplicamos la palabra en las cosas Simples, cotidianas, llanas. en las cosas llanas, porque muchas veces la gente hace separación entre lo que son las escrituras y en lo que es su vida diaria. Y por eso vemos muchas personas que tal vez oran mucho, buscan mucho del Señor, Sí. pero su vida es totalmente contraria a lo que dicen las escrituras. Están en divorcio. Entonces, cuando tú, un ejemplo, lo escuchas hablando, dices, pero ¿y dónde está Cristo? Un ejemplo que podríamos encontrar de la palabra de ciencia, diría yo, que es Job. Porque Job no sabía de ciencia en su época. Job no sabía que el planeta era redondo. Y Job habla del planeta Eso se que lo era reveló el redondo, Señor. cuando toda la vida se creyó que era cuadrado. Y años después se descubre que el planeta Tierra es redondo. ¿Quién le dio esa sabiduría a Job? Si Dios. Job no tenía un mapa, no tenía las redes No tenía sociales, internet. no tenía libros, no tenía nada Era de un eso. satélite que... Pero Moisés también diría, porque Sí. Moisés escribe Génesis y Moisés no estuvo en el Génesis. La Moisés no primera estuvo en el parte de principio. Génesis. Sin embargo, fue revelada. todo eso fue revelado. Lo que Entonces, no ahí que está la sabía, lo que diferencia. no sabía. Como sí. también correcto. a Daniel, en el libro de Daniel, Ah, Ciencia, ujú. habló de estos tiempos, Exacto. que la ciencia iba a aumentar y no ha aumentado. Sí. Ellos lo ven y se sorprenden. Sí. Sí, eso es así. Pero Eso es ahí ciencia. vemos que ahí no puede entrar lo humano, sino que solamente no, directamente viene de el Señor. Dios. No puede entrar lo humano. Entonces, Y perdón, Katy, que qué bueno que lo toca, y yo sé que eso es del próximo tema, del don de ciencia, pero por ejemplo, hay personas que, ya que usted mencionó la diferencia, que su coeficiente intelectual es súper alto. Sin embargo, no tienen el don de ciencia. Exacto. Entonces, ahí es que está la diferencia, porque yo puedo tener un coeficiente intelectual súper alto. máximo al 100. a lo que yo estoy manejando. ¿verdad? Exacto, conocer muchísima matemática, cosas infinitas e ilimitadas, pero hasta un tope. Pero cuando es espiritual, es que tú no sabes de dónde salió, pero llegó. ¿Cuántas personas no vemos que son súper dotadas, súper intelectuales, súper, y no son, o sea, recordemos que desde el principio vimos que viene del Espíritu Santo. Así es. O sea, o puede hacer que una persona sea súper dotada, súper con mucho entendimiento y que venga a los caminos del Señor, y el Señor también puede utilizar eso y agregue esa... Y se manifiesta en muchas partes el don de ciencia, aunque no es el don, porque hay situaciones en tu trabajo que tú no sabes cómo resolverlas, que están en ese momento, y si yo no te doy esa ciencia, ese don de ciencia para, por ejemplo, en cálculos, en matemáticas, para tú resolverlo, tú no vas a poder hacerlo. Entonces, yo creo que ahí cabe más como el de sabiduría. Como No, salir de esa ciencia. situación. No, porque él ya dice de ciencia porque no lo conoce. no conoces. Yo escuchaba un trabajo. testimonio Ok. en una ocasión de un joven que había un problema en su trabajo. Claro. Él era contable, no tenía que ver nada con el problema era de computadora. Y él no sabía nada de eso. Y ya no sabían qué hacer en el trabajo con este problema de sistema. Mismo hermano. Y él fue donde el Señor. Él fue donde el Señor y le dijo, Señor, Dios mío, danos la salida. Y Dios le mostró a él dónde estaba el problema. Y él al otro día fue y resolvió el problema. Y él no era ni técnico ni profesional en eso. Un hermano cercano a nosotros, que, o sea, fue algo que nos sabemos impactó. que fue el Señor que se lo mostró porque él no sabía, ni siquiera había estudiado esta carrera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hablábamos ahorita de la sabiduría, Tara, tú hablabas de la sabiduría humana, natural, y de la sabiduría como don. Entonces, explícitamente, cuál es la diferencia entre una persona que tenga sabiduría a través de los años y una persona que tenga ese don puesto por el Señor? Bueno, hay ciertas características que debe de tener el don de sabiduría. La primera es que permite distinguir lo que viene de Dios y de lo que no. Y pareciera discernimiento de espíritu, pero no es discernimiento de espíritu. Es como tú saber
que eso que está pasando viene de Dios o no. Porque cuando tú hablas de discernimiento de espíritu, exactamente, tú estás discerniendo los espíritus. Si el espíritu que viene de Dios o si ese espíritu no viene de Dios. Pero aquí es distinguir lo que viene directamente de Dios. Segundo, que ayuda a cumplir la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es inminente en mi vida, sea como sea. Mira, usted puede brincar, saltar, patalear, y lo que Dios dijo que va a pasar de usted va a pasar. Ahora bien, ese proceso de espera a que esa voluntad se cumple, como yo la voy a manejar. Entonces, ese manejo de... Usted no ha visto gente que pasa por todo tipo de circunstancias y tú lo ves que nadie le roba la paz, nadie le roba... Señor, el mismo Huáscar que Ángela mencionaba en el tema anterior, en la semana anterior, es un hermano que conocemos todos y muchos quizás de la audiencia lo conocen. Ese señor, yo digo que era un Job en este tiempo. El Job de la iglesia. Pero nunca lo escuchamos quejarse, nunca. Entonces yo entiendo que eso es un don de sabiduría. Tercero, que orienta las acciones y decisiones de las personas. No tomo decisiones a la ligera. La tomo de manera sabia. ¿Cuál es el paso? Pero antes de darlo, bajo ese don que me guía. Otro más, que permite ver los acontecimientos desde la perspectiva de Dios. No desde mi perspectiva. Que suele suceder muchas veces. Sí. Que uno ve las cosas y uno lo ve con los ojos de uno. Y ahí vemos entonces, recuerdo la palabra de Dios de Giesi. Ajá. Giesi veía toda esa gente el que venía para arriba natural. Sin embargo, Eliseo le dijo, Señor, ábrele los ojos a este hombre, y vio el ejército espiritual que venía. Yo creo que el don de sabiduría te permite ver más allá, porque como Eliseo lo vio. Porque sus ojos. No, y Eliseo tenía esa ciencia, porque esa sabiduría en ese don, porque muchas cosas lo manifestaba. Exacto. Por ejemplo, Eliseo lo manifestó también con Asael. Le dijo, oye, veo el mal que le harás al pueblo. Y él dijo, yo, este perro muerto, tú abrirás el vientre de las mujeres, tú harás esto. Y es verdad, y él lloró. Y exactamente pasó. Así es. Y hay características que se confunden con otros dones, porque pudiéramos hablar ahí entonces del don de profecía. Sí. Pero son características muy específicas porque que aunque se mezclen, se enlazan los dones. Una va a ser la diferencia. Exactamente. Y por último, que ayuda a tomar decisiones que responden al plan de Dios. También ayuda a juzgar la realidad con los ojos de Dios. O sea, todo tú lo vas a ver desde la perspectiva de cómo Dios. Y entonces ahí vemos también esa diferencia entre la sabiduría humana y y el don que viene de Dios. Que el don de Dios es Dios. Exacto. Así es. Y la humana se inclina hacia lo humano, hacia lo natural, hacia lo que yo entiendo como persona. Entonces ahí nosotros como creyentes debemos reflexionar en esta parte de que no podemos hacer nada ni accionar nada en nuestra vida sin involucrar al Señor. Porque es importante que Dios esté en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, ¿puede este don ayudarnos a nosotros en los tiempos difíciles? Claro, yo creo que sí. eso está respondido. Claro. Eso es redundar. Es redundar en lo mismo, con todo lo que nosotros hemos hablado. Realmente es demasiado necesario este don en nuestra vida. No, y en la audiencia ahí se pueden dar cuenta qué don se le va a manifestar a usted. Sabemos que estamos dando el primero, o sea, de los 9, el primero es sabiduría. Usted en todo lo que hemos hablado se dará cuenta, bueno, yo lo tengo, no, Señor, lo necesito, porque hemos dicho, para reabundar, que la iglesia necesita ese don. Y corrijo, ya que dijimos ahorita, ya el último corrección, estoy hablando mucho. Bueno. Ya que hemos hablado de esa parte que se mezclan, lo que pasa es que va en unidad con los demás. Sí. Por eso decíamos ahorita, Stephanie decía que todos deberíamos de tener este don, porque al final es como que lo une a los demás. Sí, y vemos ahí un ejemplo, la parte de la característica que tú estabas diciendo, que también es la forma de uno entender en la iglesia quiénes lo tienen. Exacto. Es decir, cómo uno sabe en la iglesia, porque si yo en la iglesia, vamos a suponer, no todo el mundo tiene el don de palabra de sabiduría, pero yo sé quién lo tiene, ¿qué yo debo hacer? Ir a hablar. ¿Verdad? Si en cualquier situación necesito yo a mi hermana. ir donde esa persona, porque ya
Por eso es bueno saber las características, porque así nosotros podemos Y identificar y filtrar a las personas que Dios le ha otorgado este don. Y vemos cómo yo puedo utilizar este don sin llegar al punto de la manipulación y del orgullo. Hay que tener cuenta. Una entonces, línea sí, fina porque eso es muy que hay ahí. fino. Sí. Porque a veces nosotros usamos el don para manipular y que el otro se haga dependiente de mí. Ujú. Ay, Si yo sí. no soy, no, nada pasa. Si yo no doy la Si yo no palabra hablo, de no sabiduría, no, no funciona. no es eso. muy peligroso. No es eso. Hay que tener cuidado. Todas esas cosas es para llamar la atención y para ponernos a pensar. Hay que tener cuidado. Lo uso para manipular si yo lo tengo. O sea, O tengo yo ese orgullo, esa ¿no? espinita. Porque es que aquí la que sabe soy yo. hay que tener Es cuenta. que si yo no hablo, no se va a resolver el asunto. Se calla usted. Hay que tener mucho cuidado. Y nosotros ahí debemos de trabajar la humildad. Y saber que eso no es de nosotros, sino de Dios. Es que decíamos Que si el Señor nos lo quita, lo que vamos a hablar es disparate. Y un día tú puedes venir exactamente, perdón, Stephanie, en la carne, y ahí es que tú tienes que darte cuenta. Por eso cuando tú vas Como a el enseñar a profeta alguien, viejo. tú le tienes que decir a alguien, mira, un día yo me puedo equivocar, un día yo no puedo estar en la misma llenura de siempre. Porque tú Así sabes es. que hay gente que se equivocan, hasta dicen, te llaman hay un día yo no estoy en la misma conexión o algo me pasó y yo no estoy y te orando puede, yo te puedo dañar. Por eso siempre la otra persona debe orar. Ujú. No, y ¿Quién si usted tiene el don? Y si usted sabe que no tiene nada que decir, no diga nada. No, Exacto. sí, la otra persona, o sea, ella me está aconsejando, pero está bien. Ujú. Pero yo debo también orar, ser Debe orar. intencional y Mira, preguntarle al dirección. Señor. Ser sabio, entender que no muchas veces cuando Tara me está diciendo algo, yo tengo que darle una respuesta a eso. Exacto. A veces No- de no sabio siempre se callar, tiene. Exacto. Ujú. escucharla, porque a veces ella no necesita una Excelente. respuesta. Ujú. Ella solamente necesita que yo le Que escuche. le escuche. Así es. Entonces, si usted descubrió que usted tiene el don de sabiduría y decíamos anteriormente que es un regalo, Ujú. no para usted engullecerse, como dicen por ahí, Gloriarse. sino o gloriarse, sino es para servicio de la iglesia, para construir una iglesia más fuerte. Entonces, si usted tiene ese don, bueno, haga como dicen por ahí la cosa del chicle. Chúpese el chicle, mastíquele, sáquele el dulcito y bótelo, porque eso no es suyo. Así es. Eso es un Es del regalo. Señor. Y del Stephanie Señor. dijo algo sumamente. Stephanie acaba de decir algo que yo creo que ella misma no se dio cuenta de lo que ella Ay, dijo. dímelo. Sí, porque Stephanie decía que es sabiduría también Callar. callar. Entonces, la sabiduría no es que tú hables mucho. No. La sabiduría que es saber sepa. qué tú hacer, En callo el momento momento. específico. o responde. Exacto. Ujú. Si no voy a dar la palabra específica, ese don no se va a manifestar, porque señores, yo entiendo que ese don también se manifiesta en momentos Dios específicos. No es de que cada vez que usted está aquí estoy yo. No, Oye, y eso- cuando Dios quiere también, porque es lo Exacto. mismo que pasa con una persona que tenga un don de sanidad, que no todo al que le ora es sanado, Va a sanar. va a recibir la sanidad, porque al final el que sana es el Señor. Mira, otra cosa, que cuando una persona te está hablando, por ejemplo, y tú no sabes qué responder en ese momento, como decía Ángela, pues tú vas orando en tu mente, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Señor, dame la Ujú. sabiduría, ¿qué es lo que le voy a decir a esta muchacha que me está hablando? Entonces, a veces Dios no te dice qué es lo que tú le vas a, o lo que tienes que decirle. O sea, es súper importante. Y lo vemos en la Biblia, porque cuando la mujer se le muere el hijo, que va donde Eliseo no sabía por qué ella iba. No, Y Dios no ese se dijo, lo ahí reveló. viene, y Dios no le reveló eso. Y tampoco le reveló a Jacob que su hijo estaba en Egipto. No. Dios pudo revelarle que Y José era Jacob. Jacob. O sea, por eso, para que la gente entienda que no es No siempre Dios no revela. siempre Dios dice las cosas, no siempre es a nuestro antojo, A veces porque Dios nadie vuela va a sin manejar ideas. al Señor, porque el que maneja todo aquí es el Señor. Y como es del Espíritu que lo manifiesta Exacto, en el momento el indicado. momento específico. En el momento que la iglesia lo necesita. Exacto. Y ahí es el punto donde muchas veces caen ciertas personas que son usadas Sí. por Dios, que muchas veces son ellos los que están actuando, no es el Señor, porque entienden que siempre tienen que dar Así es. y no siempre hay que dar. Hay momentos que hay que retirarse. Miren, por eso yo decía al principio, que ustedes me dijeron que no, siempre, hay que tratar siempre de buscar la sabiduría de Dios, porque en pequeñitas cosas, En o sea, pequeños detalles. en pequeños detalles, hay que mostrar sabiduría, hay que demostrar que tú sabes, o sea, lo que Dios quiere para tu vida, y hay que saber el momento específico, dónde actuar, dónde hablar y qué hacer.
Bueno, yo Porque no decía, nada más es hablar, Claro. es hacer. O sea, lo que tú tienes que hacer. Eso es ser Accionar. sabio. O Ujú. sea, tú estás en Es un de lugar sabio. y saber lo que tienes que hacer es de sabio. si la semana pasada, cuando dimos la introducción de Despertando los Dones Espirituales, yo no se hubiera hablado de que esos dones son manifiestos solo para los creyentes. Yo digo que una joven que yo conozco tiene ese don y no es cristiana. Porque es que esa muchacha, cuando tú se sientas en esa silla, te da unos consejos que uno lo que le dice, tú debiste de estudiar psicología, pero unos consejos que yo digo que es Dios. Tú sabes qué pasa, que a veces hay personas que tienen la habilidad y Ujú. quizás ella puede tener habilidad y puede tener experiencia de la vida, Mm. que se puede confundir O el como llamado sabiduría. No hablamos de eso aquí. No, que esa ¿El qué? que esa joven, un ejemplo, viene a los caminos del Señor, porque también debemos entender Ah, que hay personas que están en el mundo, pero son de Dios. Exacto. Y en un momento van a llegar. Entonces, sí. esa joven viene a los caminos del Señor. Imagínate lo que va a hacer en el Señor. Ya, Tremendo. ya Eso lo decíamos entrando a dando Dios en ese índices. paquete, tú sabes, Sí. es diferente. Hay personas que aunque la veamos en el mundo, no son del mundo, están marcados por el Señor y un día van a venir a Él. Pero el punto aquí clave es que al principio es Dios y al final es el Señor. Así Que Él es el Y en que el da, centro. que Él es el que da, que Él es el que quita, que Él es el que pone, que Él es el que dispone, que es el Señor el que abre los ojos para que veamos, abre los oídos para que escuchamos y que sin Él no podemos hacer nada. Eso es así. Como dice Juan 15:5, separado de ti. Nada Nada podemos hacer. podemos hacer. hacer. Y hoy, señores, hemos estado hablando, wow, un tema muy importante y muy necesario en la iglesia, y es el don de la palabra de sabiduría. Dios nos ayude como iglesia y como creyentes que podamos pedirle al Señor constantemente que ese don sea manifiesto en nuestras vidas, que podamos actuar con esa sabiduría que Dios espera. Ha sido un placer estar con ustedes y con mis compañeras aquí. Dios les bendiga y Amén. hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Ay, bye, bye, bye.